Buenos días, hoy vamos a hablar sobre las escuelas de las Américas y la coordinación represiva sobre el Plan Conintes. A continuación mi compañero Luis le va a hablar sobre las escuelas de las Américas y qué son y en qué se relacionan más o menos. A continuación mi compañero. ¿Qué son las escuelas de las Américas? La Escuela América es una escuela de entrenamiento del ejército de los Estados Unidos fundada en 1946 en Panamá, a comienzos de la Guerra Fría, con la finalidad de formar militares de América Latina y el Caribe, siguiendo la doctrina de la seguridad nacional, cuyas tácticas militares incluían los métodos de contrainformación, interrogatorios con métodos de tortura y ejecución sumaria, guerra psicológica, inteligencia militar y acción de contrainsurgencia. El manual de contrainteligencia de la escuela definía como enemigos a aquellos que pertenecieran a organizaciones sindicales, distribuyeran propaganda a favor de los trabajadores o de sus intereses, simpatizaran con manifestaciones o huelgas, o incluso hicieran acusaciones sobre el fracaso del gobierno en solucionar las necesidades básicas del pueblo. Los Estados Unidos se valían del control de parte del territorio panameño por los tratados del Canal de Panamá para desarrollar cursos que formaran a varias generaciones de militares del continente. El Plan Conintes. El Plan Conintes fue utilizado para reprimir las huelgas obreras y las protestas estudiantiles. También fue utilizado para prescindir las garantías constitucionales en casos que el gobierno o las fuerzas armadas clasificaran como accionar terrorista, subversivo o comunista. En los años posteriores al golpe de Estado de 1955, vieron aparecer muchos grupos de resistencia a las dictaduras y gobiernos elegidos como proscripción del peronismo y el comunismo, algunos de ellos incluidos en el movimiento conocido como resistencia peronista. Durante el gobierno de Frodinsi se realizaron 1566 atentados, algunos de ellos causaron muertes, como lo sucedido el 15 de febrero de 1960, en el que una bomba colocada en la empresa Shell en Córdoba costó la vida de 13 personas y varios heridos. En la noche del 12 de marzo del mismo año causó la muerte de Guillermina Cabrera, la hija de 2 años del capitán David René Cabrera. Heridas graves a su otro hijo, Jerónimo Luis Cabrera, de 6 años. El mismo hecho es resaltado de manera diferente por el historiador Ernesto Salas en el libro Uturuncos. El origen de la guerrilla peronista, según Salas, la fecha del atentado fue un día antes. Cabrera era capitán, sino mayor miembro del servicio de inteligencia. Frodinsi y los militares, frente al Plan Conintes, el 13 de marzo de 1960, el gobierno de Frodinsi activó el Plan Conmoción Interna del Estado, que autorizó a las Fuerzas Armadas a que intervengan en la persecución política de civiles en el marco de la resistencia peronista a comienzos de los años 60. El gobierno de Arturo Frodinsi tomó una medida trascendental para la historia de la represión en la Argentina: la autorización a las Fuerzas Armadas para que intervengan en la persecución política de civiles en el marco de la resistencia peronista. El Plan Conmoción Interna del Estado se aprobó inicialmente el 14 de noviembre de 1958 mediante el Derecho de Secreto 9880, en plena vigencia del estado de sitio y en un contexto dominado por los conflictos sindicales que comenzaban a resurgir en diferentes puntos del país. El Plan Conmoción Interna del Estado Conintes fue aprobado por el presidente Arturo Frodinsi mediante el Decreto Secreto 9880 en el año 1958 del 14 de noviembre. Comenzó a ser ejecutado mediante el Decreto 2628
en el año 1960, el 13 de marzo, firmado también por el presidente Frondizi. Y el plan Conintes terminó técnicamente el 1 de agosto de 1961 con la sanción del decreto 6.495, que derogó los sectores 9.880 en el año 1958 y 2.628 en el año 1960. En su reemplazo quedó la ley 15.293 de represión del terrorismo, aprobada el 21 de julio de 1960, que ampliaba las facultades represivas y judiciales de las Fuerzas Armadas.